es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más, más y más de ti. Tu gran amor estremeció los cielos por un pecador. Mi salvación, el precio por mi vida, tu sangre lo pagó. Solo quiero adorar, solo quiero cantar. Mi mirada fija en el que reina por la eternidad. Solo en ti confío, mi alma en ti descansará. Tu
Buenas noches, mis hermanos. Damos gracias a Dios una vez más que podemos venir a este lugar a adorar al Señor, a glorificar su nombre y poder llegar a sus hogares en este día con reflexiones de esperanza. Gracias a Dios por el momento que nos permite, al pastor por la oportunidad que nos da, y queremos en esta noche bendecirles con una palabra. Les animo a que preste atención a lo que vamos a hablar en esta noche, que sea una palabra de reflexión que cale en el corazón de cada uno de ustedes, a los amigos, a sus vecinos, a las personas que se conectan en este momento. Pedimos a Dios que le pueda llegar una palabra que pueda cambiar el rumbo de su vida. Vamos a hacer una oración presentando al Señor este momento para que el Señor tome control absoluto y que cada palabra que salga de nuestros labios sea palabras de bendición, sea palabra de aliento y que pueda transformar sus vidas, pueda darles respuesta a sus necesidades. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos permite llegar a cada uno de estos hogares, Dios mío, de esta gran familia de Casa de Oración Cristiana Milla 8. Te pedimos, oh Dios, que tú tomes control de la vida de cada uno de mis hermanos, donde quiera que se encuentren, si están conduciendo, si están en la casa, si están en el trabajo, si están donde quiera que se encuentren, puedan recibir una palabra de aliento, puedan recibir una palabra que transforme sus vidas y los pueda ayudar a seguir hacia adelante. Toma control, Dios mío, en el nombre de Jesús. Bien, mis hermanos, en esta noche los animo a que tomen sus Biblias y busquemos en el libro de San Lucas, capítulo 19, a partir del verso 1. San Lucas 19, verso 1. Y la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Verso 4. Corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El verso 6 dice: entonces él descendió a prisa y recibió gozoso. Al ver estos, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Verso 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria al nombre de Jesús. En esta noche vamos a hablar bajo el título Procura ver a Jesús. Procura ver a Jesús. Nosotros, hermanos, vivimos una sociedad donde realmente se les ha inculcado desde muy pequeño a muchos de nosotros que las cosas materiales juegan un papel importante para que nosotros nos sintamos satisfechos. Para poder alcanzar la felicidad necesitamos tener bienes, necesitamos tener riquezas. Y hemos sido educados y formados bajo este esquema, porque vivimos en una sociedad donde se valora a los demás por las cosas que tienen. Muchas veces valoramos a la gente por la forma que viste, por el auto que tiene, por la casa que tiene, por el trabajo o la profesión que ostenta.
Y ahí es que todo el mundo, cuando comienza su vida, comienza pensando en las cosas materiales. Es muy triste ver cuando tú agarras a un estudiante de carreras, por ejemplo, carrera de medicina, y tú le preguntas, oye, ¿por qué tú quieres ser médico? Y muchos de ellos te responden, porque yo quiero tener dinero, porque yo quiero vivir bien. O, ¿por qué tú quieres ser contador? No, porque yo quiero tener dinero. O arquitecto. Realmente hemos desenfocado la realidad de las profesiones y desenfocado la realidad de que las cosas materiales no son las cosas que nos van a llevar a ser felices. Entonces, el mensaje de esta noche está encaminado a comprender y a entender que las cosas materiales son necesarias, pero no son determinantes para que tú y yo alcancemos el grado de satisfacción o de alegría. Y lo vamos a demostrar bíblicamente. Hay un hombre que escribió una teoría llamado Abraham Maslow. En su teoría, Maslow, él hizo una investigación a nivel de los seres humanos para identificar cuáles son las cosas que nos motivan. Abraham Maslow era un psicólogo humanista norteamericano que en su libro Una teoría sobre la motivación humana creó una especie de pirámide que conocemos en psicología como la pirámide de Maslow, que representa una de las teorías de motivación más conocidas y utilizadas. Y él presenta 5 niveles, denotando qué cosas impulsan la conducta humana. El primer nivel básico, dice que está las necesidades básicas o fisiológicas. Es cuando nosotros pensamos en respirar, nos preocupamos por alimentarnos, nos preocupamos por hidratarnos, por vestirnos, por usar calzado. Son las necesidades básicas por las cuales el hombre se motiva, trabaja y lucha y enfrenta la vida diariamente para poder subsistir. Pero en el nivel 2 están las necesidades de seguridad. En este nivel, lo que el ser humano busca es mantener una situación de vida ordenada y de seguridad. Ustedes ven que la gente se preocupa por su salud física, que no es malo, pero hay gente que se van a la cotangente, que no pueden vivir si no van al gimnasio. Por la mañana gimnasio, por la tarde gimnasio, por la noche gimnasio. Hacen dietas, hacen un sinnúmero de cosas para mantener la salud. Este es el nivel número 2 que denota Maslow en la pirámide. En su pirámide de las necesidades humanas también está el nivel 3 que habla sobre las necesidades sociales. Las necesidades sociales es cuando tú te esfuerzas para formar parte de un grupo, donde tú te esfuerzas para ser amigos, donde tú te esfuerzas para tener pareja, donde tú te esfuerzas para tener compañeros de trabajo. Tú encaminas tus esfuerzos para tener personas allegadas. Ese es el nivel número 3. El nivel número 4 están las necesidades de estima y reconocimiento, donde tú quieres que la gente te reconozca. Oye, qué inteligente. Oh, mira cómo ha logrado cosas, cómo ha aportado a la economía, ha aportado a las necesidades humanas, y tú recibes el aplauso y la aceptación de la gente. Ese es el nivel número 4. Y el último nivel está el nivel que tiene que ver con las necesidades de autorrealización, que es la cúspide de la pirámide de Maslow. En esta, el ser humano se esfuerza para eliminar los prejuicios y para tener la capacidad de la resolución de los problemas. Para él, el estudio que él hizo en su teoría es que el ser humano se ha preocupado o se preocupa sus esfuerzos en estos 5 niveles, y al último nivel, ya el nivel óptimo de satisfacción. Ahora, él entiende que si tú no logras uno de los tantos niveles, realmente no puedes llegar al nivel óptimo. Pero yo pienso que Maslow se equivocó, porque realmente se ha demostrado que hay hombres
que hay mujeres que han logrado bienes materiales, que han logrado preparación académica, que han logrado seguridad, tienen buenas casas, tienen terrenos, tienen seguridad, tienen aceptación de grupos sociales y a pesar de todo lo que tienen se sienten vacíos. ¿Por qué? Porque las cosas materiales son momentáneas, las cosas materiales no nos ayudan a lograr la gran felicidad. Y hay que entender que cada ser humano en su corazón, por más que se esfuerce, por más que trate de buscar en el dinero, por más que trate de buscar en los bienes materiales la felicidad y la satisfacción, siempre va a quedar vacío. Por eso acuden a la droga, por eso acuden al licor, porque el corazón del hombre hay un espacio que solamente le corresponde a Dios y que nadie ni nada puede ocupar ese lugar. Gloria al nombre de Jesús. Entonces nosotros entramos y vemos esta experiencia bíblica de Zaqueo. Y Zaqueo me llama mucho la atención, volviendo al texto, me llama mucho la atención porque poco de las personas que se han acercado a Jesús, que no han tenido necesidades materiales, era Zaqueo. De los pocos que se acercaron a Jesús con la intención de verle y no pedir un favor a cambio, ese se llamó Zaqueo. Porque Zaqueo, según la Biblia, era un publicano. En el Imperio Romano, cuando ellos llegaban y conquistaban tierra, ellos obligaban a las personas de las ciudades conquistadas que tuvieran que pagarle tributos. Pero para recaudar el tributo, los impuestos, que a nadie le gusta pagar impuestos, para eso ellos utilizaban personas locales y los ponían a trabajar e ir a las casas, a los negocios, a hacer cumplir la ley, porque el Imperio Romano necesitaba estos dineros para poder darle mantenimiento, primero para darle estabilidad a los gobiernos locales. Ponía un gobernador y el gobernador se encargaba tanto de la parte de los tributos como de la seguridad y que los grupos no se rebelaran. Tenían que mantener un gran ejército, que era uno de los ejércitos más poderosos. Entonces, Zaqueo fue aquel hombre que se prestó para ser un funcionario al servicio del Imperio Romano, y él era el jefe. Él no era un simple recaudador, él era el jefe de los que recaudaban el impuesto. Y cuando ellos iban a hacer el trabajo de recaudación, ni corto ni perezoso, lo que hacían era que cobraban impuestos por encima de lo normal. Y esos excedentes que ellos recibían fueron lo que hicieron que Zaqueo se enriqueciera. Así que Zaqueo tenía un problema. Y el problema era que la gente del pueblo no quería saber de él porque sabían que él hacía prácticas ilegales, le quitaba el dinero a la gente y él se había enriquecido a raíz de eso. No es mera coincidencia lo que vivimos hoy en día, no solamente aquí en Panamá, sino en otras naciones, donde hay gente que se hace del dinero del erario público, se lo embolsilla, y por eso la gente se queja, por eso la gente no quiere pagar impuestos, por eso la gente protesta y se crean circunstancias adversas, desestabilizadoras, porque los gobiernos no cumplen con su responsabilidad. Bueno, Zaqueo tomaba el dinero que no le correspondía y se hizo rico. Entonces él tenía riquezas, tenía una buena casa, tenía sirvientes, él estaba en una condición, como dice Maslow, él había alcanzado el tope de su vida porque él tenía reconocimiento de los que eran de su grupo, porque él era el jefe de los recaudadores de impuestos. Entonces, me llama mucho la atención y me emociona mucho el saber de que él no estaba enfermo, no era leproso, no era ciego, no tenía hambre,
no tenía necesidad de un milagro financiero, no tenía un hijo enfermo, no había fallecido nadie de la familia de él que necesitara que Jesús hiciera un milagro. No tenía urgencia de ver a Jesús, si lo vemos desde el punto de vista material, como hoy vemos la cosa. No tenía esa necesidad. Acuérdense que la gente cuando iba a Jesús, tenemos la experiencia del ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús le sanó. Los 10 leprosos recibieron la salud. Lázaro, cuando muere, Jesús hace un milagro, el milagro más grande que Jesús hizo en la tierra. Lo levanta de entre los muertos después de 3 días de muerto. O sea, multiplicó los panes, multiplicó los peces, hizo grandes milagros. Todo el que se le acercaba era porque tenía una necesidad fisiológica, tenía una necesidad material, y Jesús le daba respuesta. Ahora vemos a un hombre que no tiene ningún tipo de necesidad de esta. Y uno se pregunta, ¿por qué Zaqueo fue a ver a Jesús? ¿Cuál era la intención de Zaqueo de ver a Jesús? Bueno, yo desarrollé algunas razones por las cuales Zaqueo quería ver a Jesús. Número 1, porque a pesar de tener riquezas, experimentaba un vacío en su corazón. Ahí se cae la pirámide de Maslow. A pesar de que él tenía riqueza, que él había alcanzado lo que los hombres consideran como el éxito, él sentía que en su corazón había algo que le estaba haciendo falta. Qué bueno, hermanos, cuando nosotros somos conscientes de nuestra realidad. Hay gente que debe hacer un alto hoy. Hay gente que tiene que decir, espérate, que lo que yo estoy demostrando externamente no es mi realidad. Lo que yo presento físicamente, lo que la gente ve por fuera de mí, no es mi realidad. Tengo buenos zapatos, tengo buena casa, tengo un buen auto, pero dentro de mí hay un vacío. Entonces hay que hacer un alto, inclusive con la familia. Mucha gente que tiene familias que tú ves que por fuera todo va bien, pero cuando entran es una cosa terrible. Y ves que las esposas están tristes, los esposos están tristes. Cuando se encierran en su cuarto, tienen ese vacío, esa tristeza, ese dolor. Porque las apariencias engañan. Lo que vemos por fuera no necesariamente es la realidad interna. Y eso es lo que tenía Zaqueo, un vacío en su corazón. Entonces, una de las razones era porque, a pesar de tener riqueza, experimentaba un vacío en su corazón. Yo no sé si ustedes se acuerdan de uno de los comediantes más exitosos de Estados Unidos, Robin Williams. Ese señor hizo varias películas y él era humorista. Pero su vida terminó de manera trágica cuando él se suicida, porque a pesar de que era una persona reconocida, él estuvo pasando por unos momentos difíciles de su carrera. Ya él sentía que, inclusive en una ocasión él le dijo a una persona que ya él no sabía cómo hacer reír a la gente, que él no sabía hacer comedia, como que estaba en declive sus talentos. Y él lo que hizo, él comenzó a deprimirse. A pesar que había logrado muchas cosas y tenía mucho dinero, comenzó a deprimirse. Tuvo problemas familiares, se casó 2 veces y 2 veces se divorció. Y ustedes saben que en Estados Unidos los divorcios son costosos. Un divorcio te puede arruinar. Entonces el hombre ya estaba sintiendo que la pirámide de Maslow, uno de los bloques de esa pirámide se le movió. Entonces, hermano, hay que entender una cosa. Con Dios, con la ayuda de Dios, no importa que tú estés enfermo, no importa que tú no tengas pan en la mesa, pero si Dios está contigo, déjame decirte que Él tiene el poder para fortalecerte, Él tiene el poder para darte las fuerzas para seguir adelante, y también tiene el poder para darte el pan, también tiene el poder para darte una casa, pero te va a dar la fortaleza.
Dios pone en nosotros esa fe que sobrepasa todo entendimiento. Que a pesar de los problemas, a pesar de las necesidades, tú puedas mantenerte firme. Entonces, bueno, este hombre, Robin Williams, pasó por situaciones muy adversas y él tomó la decisión de quitarse la vida. Pues déjame decirte que el Señor está aquí en esta noche y Él quiere entrar en tu corazón, entrar en tu vida, tomar control de tus necesidades, tomar control de tus problemas. Y Él tiene el poder para fortalecerte en medio de la tribulación. Aunque ande en valle de sombra de muerte, decía el salmista, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Vas a pasar por situaciones difíciles, pero el problema es que cuando el hombre y la mujer comienza a ver que donde ha puesto sus ojos, donde ha puesto sus fuerzas, comienza a desmoronarse, comienza a deprimirse y ya no quiere vivir, y ya no quiere luchar, y ya no quiere seguir adelante. Pues déjame decirte que con Dios tú puedes seguir adelante. No importa el problema que tú estés pasando, la situación por la cual estés pasando familiar, Dios puede transformar ese hogar donde hay conflictos. Él puede cambiar la situación de ese hogar con su poder. Entonces, una de las cosas era, las razones por las cuales Zaqueo quería ver a Jesús, era por esa necesidad, ese vacío que las riquezas no podían dar. La segunda es porque cargaba en su corazón un sentimiento de culpa, producto del pecado y de la maldad. Ay, ay, ay. No hay una cosa más dura, hermano, que cuando tú estás haciendo cosas malas. Aunque por fuera tú te estás riendo, por dentro no hay un sentimiento más duro que la culpabilidad. Y déjame decirte que Jesús pagó en la cruz el precio por nuestra salvación. Él llevó nuestros pecados y Él llevó nuestra culpa en el madero. Y solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Si nosotros recurrimos a Él, ese sentimiento de culpa se va. Y trabájelo, hermano. Amigo que me escucha, trabaja el sentimiento de culpa. No te quedes con eso. Porque el diablo está buscando la oportunidad para destruir tu vida y mantenerte con ese sentimiento. Entonces, él quería ver a Jesús porque ese sentimiento de culpa por todas las cosas que había hecho. Imagínate a cuánta gente le había quitado el dinero, que habían quedado en quiebra, que sus negocios habían cerrado, que los hijos estaban pasando trabajo a causa de que él era un recolector de impuestos, que él le robaba a la gente. Él y su equipo, porque él era el jefe. Entonces, a mí me llama mucho la atención Zaqueo, porque Zaqueo, cuando va a Jesús, lo primero es que él ya había escuchado que Jesús hacía milagros, que echaba fuera demonios, que era el Hijo de Dios, pero él quería verle. Y cuando él supo que Jesús iba de camino, él lo que hizo fue que él se apresura para ir a ver a Jesús. Zaqueo tenía un problema, y era que él era pequeño de estatura. Y cuando él trata de ir a ver a Jesús, se encuentra con esta multitud que seguía al maestro y choca con esta gente y dice, ay, ya no voy a poder verlo, porque era pequeño de estatura. Que yo digo, pero ven acá, ¿qué tanta necesidad él tenía de ver a Jesús? Y él dice, ¿tú sabes qué? Yo no me voy a quedar con esta. Él podía decir, no puedo ver a Jesús, yo soy pequeño, no lo voy a alcanzar. A ver, mejor me devuelvo para mi casa. Como muchos de nosotros, a la primera prueba nos devolvemos. Hermanos, cuando tú tengas una necesidad, cuando tú quieras lograr algo, no te des por vencido. Y mucho más cuando son las cosas del Señor. Hay que esforzarnos. Lo que pasa es que tenemos la mala costumbre que nos esforzamos para cosas seculares, pero no nos queremos esforzar para cosas de Dios. Ah, no, Dios tiene que venir a mí. Sabiendo nosotros que el necesitado somos nosotros. Nosotros tenemos que dar de nuestro esfuerzo. Así como tú te esfuerzas para lograr cosas, te inscribes en la universidad y pasas páramo porque exámenes, problemas, conflictos, fracasas la materia y tienes que volver a darla, pero te mantienes ahí porque tú tienes un objetivo. Así mismo son las cosas del Señor.
tú quieres lograr algo en Dios, no te sientes a esperar que te llegue. Comienza a buscar a Dios, comienza a orar, comienza a ayunar, comienza a leer la palabra, comienza a dar de ti para que Dios sea glorificado en tu vida. Pero no queremos esforzarnos. ¿Y qué hizo Zaqueo? Dice que él vio un árbol. Él supo que Jesús iba a pasar por un sendero. Él dijo, va a pasar por ahí. Obligado tiene que pasar por debajo de ese árbol. Y ese hombre rico se despojó de su riqueza y se olvidó del estatus social que tenía porque él tenía una necesidad. Hermano, olvídate si tú tienes título, tú tienes una necesidad espiritual, olvídate de tus títulos. Olvídate si tú tienes una jefatura en tu trabajo. Olvídate, a Dios eso no le interesa. Tenemos que buscar a Dios tal cual como somos, porque Él quiere vernos tal cual como somos. Y así es que Él nos ve a nosotros. No creas que porque tú eres médico, Dios te ve como un médico y va a ir contigo a tratarte como médico. Él te ve tal cual como tú eres. Y eso es lo que necesitamos, que Dios nos vea tal cual como somos. Y dice la palabra que Él se subió rápido a un árbol y allá se puso a ver mientras Jesús venía. La Biblia dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, Jesús va caminando y cuando va pasando cerca, mira hacia arriba y le vio. Hermano, amigo, si tú buscas a Jesús, tú lo vas a encontrar y Él te va a ver. Él va a ver tu necesidad. Él va a ver tu dolor. Él te va a ver tal cual como tú eres. Él no te va a recriminar tus pecados. Él te va a ver con ojos de amor, de misericordia. Y la Biblia dice, y algo muy impactante, cuando Jesús lo ve, lo llamó por su nombre. Dios sabe tu nombre. Yo me imagino que a Zaqueo le habían puesto cualquier apodo. Mira, ahí va el ladrón. Ahí va el gato. Solo Dios sabe o el enano, porque era pequeño. Pero Jesús no le dijo ni gato, ni enano, ni ladrón. Lo miró con ojos de amor y le dijo, lo llamó por su nombre. Solo Dios sabe cuánto tiempo Él no oía su nombre. Y no hay una cosa más bonita que el nombre de uno. ¿O no? Y Zaqueo fue sorprendido con esa palabra, porque él jamás pensó que Jesús lo iba a tomar. Él nada más quería ver a Jesús. Mira, una cosa tan simple. Él nada más quería ver a Jesús. Para él era suficiente ver a Jesús. Con eso él iba a él iba a sentirse que había logrado algo. Hermanos, cuando tú te esfuerzas por lo más simple, Dios lo pone en lo más grande. Cuando tú piensas que tú no vas a lograr nada, haz el intento, lo mínimo que tú puedas hacer. Acércate a Dios y tú vas a ver cómo Dios va a dar respuesta. Y te va a sorprender, porque Dios sorprendió a Zaqueo. Dios es un Dios que nos sorprende. Jesús le dice a Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué maravilloso, qué palabra más dulce. Jesús no le dijo, mira, ladrón, bájate de ahí, que hoy te voy a reprender, te voy a dar un par de latigazos para que dejes de estar robándole la plata a la gente. Él lo llamó por su nombre y le dijo, es más, voy a posar en tu casa, voy a comer en tu casa, me voy a sentar en la mesa contigo, con tu esposa, con tus hijos. Y la Biblia dice, en el verso 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Gloria al nombre de Jesús. Zaqueo cargaba en su corazón un sentimiento de culpa por el pecado y la maldad. Zaqueo también sentía el rechazo de la gente y que él era señalado. Zaqueo estaba viendo que su realidad estaba por debajo de sus expectativas. Él se dio cuenta de que a pesar de su dinero, era un miserable. Sin Dios experimentamos la más densa soledad. Eso es lo que experimentó Zaqueo. Y su esfuerzo de solamente querer ver al Señor
le cambió la vida. La palabra dice que cuando él desciende a prisa, claro, los murmuradores comenzaron a decir, mira, me imagino que había gente que decía, mira, ¿para dónde va a coger? En vez de ir para mi casa, va a ir para la casa de este que no ha robado. En vez de ir para mi hogar, yo me merezco. Pues déjame decirte, hermano, que nosotros no somos merecedores de la presencia de Dios. Y Dios no se intimida por las cosas que tú tengas o por las cosas que tú haces. Dios siempre abre las puertas a aquel que tiene el corazón contrito y humillado. Dice, un corazón contrito y humillado no va a despreciar al Señor. Cuando Zaqueo permite, se va con Jesús muy gozoso, que la Biblia dice que él bajó gozoso. Yo no sé si él se rayó todo el brazo. Bueno, el tipo era intrépido, porque para subirse a un árbol y ser chiquitito, me imagino la gente riéndose de él, tanto para subir como para bajar, pero a él no le importó. Hermano, que a ti no te importe lo que le diga la gente, que a ti te importe lo que dice Dios de ti. No estés buscando que la gente te alabe, busca a Dios. Tienes que preocuparte por lo que Dios dice de ti. Hay que agradar a Dios. Es mejor agradar a Dios que a los hombres. Comencemos a enfocarnos que es necesario procurar ver a Jesús. Cuando Jesús va a la casa de Zaqueo, eso tiene varias connotaciones. Y este mes es un mes de la familia. Y yo quiero hacer un llamado, hermanos, para que usted traiga a Jesús a su hogar. Estamos acostumbrados de llevar a Jesús cuando vamos a la iglesia, y cuando salimos de la iglesia nos olvidamos, lo dejamos en la iglesia, pero no nos hacemos partícipes de nuestros hogares. Los hogares donde no están orando como familia, yo les motivo a que comience su altar familiar. Solamente a través de una comunión directa con el Señor podemos ser familias y hogares prósperos. Cuando digo prósperos, estoy hablando de la prosperidad espiritual, de la armonía, de la paz, que aunque pase lo que pase, nos mantenemos unidos como familia, y el único que puede hacer eso es el Señor. El diablo vino a robar, matar y destruir, y eso en todos los aspectos. El aspecto familiar, ustedes saben todo lo que se ha lanzado en contra de la familia. Entonces, hermano, si usted sabe que hay problemas en su casa, que usted está en su trabajo y usted no, cuando termina el horario de trabajo, usted no quiere ni ir a su casa porque usted siente que ahí es el infierno ardiente, déjame decir que es necesario que tú hagas un alto, que no te quedes así, que no permitas que esa bola de nieve vaya creciendo, sabiendo que tú tienes la respuesta, tú tienes las herramientas para tener un hogar bendecido, para tener un hogar lleno de alegría, de paz. Estamos pasando momentos donde necesitamos que los hogares, el padre y la madre, se unan, se pongan de acuerdo y se preocupen por sus hijos. Cuando llegan del trabajo, todo el mundo para su cuarto, porque ahora es así. Todo el mundo a la hora de comida, hermano, usted con su casa, usted es el que se encarga del orden en su hogar, pero yo les recomiendo, hermano, que en la hora de almuerzo, yo sé que trabajamos y almorzamos fuera, pero a la hora de la cena, procuren cenar juntos. Siéntese a la mesa. No se siente donde está el televisor, o que los muchachos agarran el plato y se van para su cuarto, cada uno por su lado. El momento de la comida es un momento para comunicarse. Ustedes comen, comuníquese con sus hijos, escuche a sus hijos, préstele atención, saque tiempo para la familia, llévelo. Yo sé que ahora con el confinamiento hay muchas restricciones, pero hermano, piense en su hogar, piense en su familia. A veces estamos preocupados por hacer dinero porque hay que pagar la luz. Es verdad, hay que pagar la luz, hay que pagar la casa, hay que pagar los préstamos, hay que pagar las deudas. Y voy a hacer un paréntesis hablando de préstamo, hermanos. Cuando Jesús entra al corazón, cuando Jesús entra a los hogares, hace cambios.
nosotros no podemos correr como corre aquellos que se quieren, que no conocen a Dios. El 30 de este mes de junio vence la moratoria. Hermanos, todo el que tiene deudas en bancos, de alquileres, de vivienda, póngase de acuerdo. Llame a su banco. No trate de evadir su responsabilidad. Si usted sabe que sus ingresos familiares han disminuido, los bancos están abiertos, hermano. Este es el momento de usted conversar con los bancos y que ellos puedan ayudarle y darle una letra mejor, más cómoda. Pero vaya, nosotros como creyentes somos personas que tenemos que dar el ejemplo. No nos hagamos los más vivos, ni pensemos que eso se va a quedar así, porque si usted no se pone de acuerdo con sus bancos, esas deudas van a ir aumentando. Y no quiera perder su casa, no quiera perder su vehículo. Atienda con responsabilidad las cosas. Jesús entra a la casa de Zaqueo, y cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, Jesús cuando entra en la vida de alguien, lo transforma. Nos cambia la vida. Dice la palabra que Zaqueo estaba tan feliz, pero tan feliz, y algo en su corazón había roto, se había hecho pedazos, el vacío fue lleno con Jesucristo, al punto de que Zaqueo dice, verso 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, se paró. Aleluya. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. A mí nadie me diga que cuando una gente viene al Señor, sigue con la vieja vida. Ahí no pasó nada. Una gente que viene al Señor sigue siendo malcriado, no se esfuerza para ser diferente, sigue siendo mala paga, mal hablado, tienes malas actitudes, es mañoso, maleducado. Necesita que Jesús venga, necesita ir a ver a Jesús. Tiene que procurar ir a ver a Jesús para que esas cosas que no están bien se pongan en orden. Porque Zaqueo, y miren, lo que me gusta de Jesús, aquí nos lo dice, el que escribe el Evangelio de Lucas, dicen, según la tradición, era médico, y era un tipo muy culto, y escribe muy bien. Sus palabras son muy cultas. Este evangelio es uno de los evangelios más extensos y más bien escrito. O sea, la gramática que usa, el lenguaje que usa, muy bonito. Y dentro de lo que dice, él dice, nosotros vemos que Zaqueo dice que va a entregar la mitad de sus bienes a los pobres. Y si ha defraudado a alguien, se lo va a devolver cuadruplicado. Qué bueno es Dios, qué maravilloso es Dios. Cuando Dios entra en la vida del hombre, el hombre se desprende. Ya esas cosas que para él eran más importantes, él las echó a un lado. Ya su riqueza no era lo más importante. Lo más importante era que él estaba con Jesús y que Jesús había entrado a su corazón y había transformado su vida y había transformado su familia, porque de ahí en adelante la familia de él fue otra. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, la reflexión, hermano, en esta noche, es que si tú sabes, todos sabemos las necesidades que tenemos. Con esto yo no estoy diciendo que tener un auto es malo, tener una casa es malo, pero la palabra dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si nosotros buscamos a Dios, si nosotros nos acercamos a Dios, ya sea que tengamos o no, como decía Pablo en una de sus citas, Pablo decía en una de sus citas que él sabía vivir en pobreza y sabía vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto de estar saciado, como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Eso está en Filipenses 4:12. O sea, Pablo sabía cuando las cosas iban mal, bueno, gloria a Dios. Ahí aguantaba
como un buen soldado de Cristo. Cuando las cosas iban bien, gloria a Dios también. Él sabía vivir en los dos polos, porque él sabía que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, que no era necesario las cosas materiales para él poder mantener una vida íntegra. Esa es la palabra. La integridad no tiene precio, hermano. Nuestra integridad no tiene precio. Da pena que hombres se dediquen a robar las cosas que son para los pobres, como hemos visto en las noticias, las bolsas de alimentos, los problemas que han habido con la mala utilización de los fondos del Estado, no solamente aquí, en muchas naciones, pero eso es a raíz de la falta de tener a Cristo en su corazón y por tener esa filosofía de que el tener dinero es lo más importante, hacer riquezas, no importa a quién yo tenga que matar, ni a quién yo tenga que atropellar, ni qué yo tenga que hacer, hay que hacer dinero. El fin justifica los medios, como decía Maquiavelo. Pues yo te digo que no, en el nombre de Jesús, porque aunque tengas el dinero que tengas, sabes que tienes un vacío en tu corazón que solamente Cristo puede llenar. Entonces, las razones por las cuales Zaqueo quería ver a Jesús, lo voy a decir nuevamente, brevemente. Porque a pesar de tener riquezas, experimentaba un vacío en su corazón. Porque cargaba en su corazón un sentimiento de culpa, producto del pecado y la maldad. Otra razón por la cual quería ver a Jesús era porque era rechazado y señalado por la gente. Y porque su realidad estaba, el cuarto punto es porque su realidad estaba por debajo de sus expectativas. Y se dio cuenta de que a pesar de su dinero era un miserable. Sin Dios experimentamos la más densa soledad. Gloria al nombre de Jesús. La salvación llegó a la casa de Zaqueo porque él primero entendía su necesidad y no se quedó de brazos cruzados. No te quedes de brazos cruzados. Esfuérzate. Busca al Señor a través, tú donde quiera que estés. Arrodíllate en tu casa, levanta tus manos y clama al Señor. Dile cuál es tu necesidad, cuál es tu problema, que solamente tú conoces, porque hay cosas que solamente tú y Dios conocen. Y tú vas a ver que el resultado va a ser la salvación de tu alma y la felicidad. Que Dios nos bendiga, que Dios te bendiga y gracias por este tiempo. Bendiciones.